Tenemos nos van a dar dos docentes, Ana Schwarma, que es grado 3 de anestesia y que es especialista, aparte que sabe todo de la anestesia, se centra fundamentalmente en el dolor, que es el área de ella, y que bueno, sabe mucho de esto. Y bueno, el paciente politraumatizado, como cualquier paciente crítico, pero en particular el paciente traumatizado, el tratamiento del dolor es una de las piedras angulares de su manejo clínico. Entonces, ella nos va a dar la visión desde la anestesiología, que es una disciplina que en muchos de los pacientes que tenemos nosotros tenemos que trabajar en. Y bueno, ella va a dar la visión desde el punto de vista de la anestesiología, con datos y con piques que son muy importantes para nosotros, para la práctica clínica diaria. Y después viene Bruno, que es que es asistente de la cátedra, y que va a hablar más sobre todo desde el punto de vista de la sedación o la no sedación en el paciente traumatizado. ¿Está? ¿Están pudiendo ver los teóricos? Sí. Sí, por lo menos sí. Vale. Bueno, adelante. Empezamos. Bueno, buenas tardes. Me voy a quedar acá sentada porque como lo estamos grabando para que me capte el micrófono del Zoom. La idea de hoy es compartir con ustedes las generalidades del manejo del dolor agudo. Nos vamos a centrar sobre todo en el politraumatizado de tórax porque es el paciente que generalmente compartimos anestesia y CTI, donde, como vamos a ver ahora, es muy importante el tema de la correcta analgesia. Entonces, para empezar, a ver, vamos a empezar acá. Ahí. Bueno, para empezar, este es mi mantra, ¿tá? Calmar el dolor, aunque parezca lo más simple del mundo, es un deber del médico y es un derecho de los pacientes, y eso lo tenemos que tener siempre claro, no importa si el paciente está sedado, no importa si el paciente está dormido, que el paciente tenga un buen grado de analgesia es muy importante, y es muy importante no solo por lo que es el dolor que todos sabemos, sino por lo que es el dolor no tratado. El dolor no tratado es inmunosupresión. El dolor agudo es una respuesta neuroinmune endocrina muy importante que genera un montón de cambios. El dolor no tratado es estado protraumático para los pacientes, es mayor predisposición a todo lo que son los fenómenos tromboembólicos, es hipertensión, es taquicardia, es restricción respiratoria. El paciente que está con dolor tiene un componente restrictivo que le impide respirar adecuadamente. Es una sobrecarga adrenérgica, por supuesto, es una descarga del estrés, del dolor muy importante. También es ansiedad y angustia para el paciente y también para la familia y también muchas veces para nosotros como equipo. Es aumento de la estadía hospitalaria, porque es mayor índice de complicaciones, mayor estadía en la unidad de cuidados intensivos, más retraso al alta, y también es la causa más frecuente de reingreso. En general, la causa más frecuente por la que reingresan los pacientes es por dolor, y un dolor no tratado indica mala calidad asistencial. Cuando a las auditorías, sobre todo las auditorías externas de los hospitales, uno de los principales indicadores que miran es el control del dolor de los pacientes, por lo que en realidad no estamos asistiendo bien a nuestros pacientes, sino estamos calmándoles el dolor. Y el último punto, pero no por eso menos importante y muy importante en tórax, es que un dolor no tratado es riesgo de dolor crónico. Y el dolor crónico, y se los digo porque tengo muchos pacientes con dolor crónico torácico de diversa entidad, les arruina la vida. O sea, el dolor crónico neuropático severo es una enfermedad realmente incapacitante. Entonces, bueno, para tratar el dolor, lo primero tenemos que saber las cosas mínimas de la neurofisiología del dolor. Esta es la mínima expresión a la que se puede llevar la vía del dolor, que son 4 etapas. La etapa periférica, donde tenemos las fibras nerviosas, no sale el zoom, pero bueno, que es donde se produce la lesión y donde van a estar las fibras, los nervios periféricos, ¿no? Las fibras A, delta y C, que van a llevar la respuesta hacia la médula. Pero en la periferia hay está lo que se llama la sopa algógena, que es una descarga muy importante de sustancias proinflamatorias. Yo esto que se los digo es porque tiene una importancia clínica, no es una clase de neurofisiología, esto dista mucho de serlo. Después de ahí, por el nervio periférico, pasando por el ángulo de la raíz dorsal, va a ir a la médula espinal, al asta posterior de la médula espinal. El asta posterior de la médula espinal es donde todo se decide. En el asta posterior se decide qué estímulos suben, recibe la inhibición de arriba, hay mucha interconexión y hay muchos fármacos, nosotros tenemos fármacos que van a actuar en el asta posterior de la médula espinal. Y es la médula espinal
la que nosotros bloqueamos directamente cuando hacemos analgesia peridural. Por eso es muy importante, porque nosotros cortamos ese estímulo ahí. Después esto, bueno, sigue hacia arriba, hacia estructuras superiores, sobre todo tálamo, también el sistema límbico, ¿no? Que es todo lo afectivo, y recién en el cerebro todo esto se integra y se transforma en dolor. Entonces tenemos que tener claro que una cosa es nocicepción y otra es dolor. El paciente que está sedado, intubado, dormido, no tiene dolor. El dolor es algo consciente en su definición, pero sí tiene toda la nocicepción activada. Entonces, toda esa vía está funcionando igual, aunque el paciente no pueda decir me duele. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de ahí, de conocer mínimamente la vía del dolor, es que surge el concepto de la analgesia multimodal. La analgesia multimodal es eso, es la utilización de diferentes fármacos que van a actuar en diferentes lugares de la vía o los circuitos de dolor, y tenemos que tener claro que cuanto más multimodal sea la analgesia, el resultado final va a ser mejor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a usar fármacos que actúen en diferentes niveles de la vía. No vamos a usar AINES con AINES. Vamos a usar AINES porque queremos la periferia. Vamos a usar anestésicos locales si queremos bloquear nervios, o anestésicos locales peridurales si queremos bloquear la médula. Tenemos fármacos que van directamente a la médula, como los agonistas en MDA, como la ketamina, que le gusta mucho a Nacho, como los alfa-2 agonistas, como los opioides. Vamos a usar también fármacos a nivel superior. O sea, tenemos que saber que la mezcla esa, la multimodalidad, no es mezclar cualquier cosa. Digo, a ver, esto podemos hacer una clase solo de esto, pero quiero por lo menos que se lleven ese concepto de por qué es importante lo multimodal. Si nosotros tenemos solo un catéter, nosotros vamos a estar bloqueando la parte medular, no vamos a estar haciendo nada en la periferia, y tampoco vamos a estar haciendo nada si ese paciente está ansioso, está angustiado. O sea, tenemos que lograr ir bloqueando el estímulo doloroso en los diferentes niveles con un criterio, ¿no? Y siempre con seguridad, porque siempre acá hay un concepto muy importante que es el de la seguridad. Entonces, la analgesia multimodal la vamos a usar siempre que sea posible. La idea siempre es asociar más de un fármaco, si podemos, por una o más vías que se puedan asociar. Ahora les voy a aclarar por qué esto. Tenemos que considerar los bloqueos regionales siempre que sea posible, técnicamente en realidad creo que todo el mundo se podría bloquear, pero también hay un criterio como de coherencia. O sea, no pueden, todos los pacientes que están en el CTI no pueden estar todos con un bloqueo puesto, porque sería como muy difícil la logística, pero en realidad siempre considerar la vía regional como una forma importante de bloquear, ya sean periféricos o centrales, que ahora vamos a ver cuáles son. Salvo que haya una contraindicación específica, siempre la analgesia tiene que ser horaria con analgésicos no opioides. Esto corre para todos. O sea, la analgesia reglada con analgésicos no opioides, sean AINES, paracetamol, dipirona, todos los pacientes que están cursando un dolor agudo la deberían tener. La idea de la analgesia multimodal es optimizar las dosis, o sea, usar la menor dosis posible para disminuir los efectos adversos y usar la sinergia. La sinergia es lo que vimos recién, usar fármacos que actúen en diferentes lugares de la vía, y por supuesto siempre la terapia va a ser individualizada. De esto está lleno de evidencia. Estas son las últimas guías de dolor agudo, que es la que hicieron todas las sociedades de anestesia de Estados Unidos, y donde en realidad el grado de evidencia para la analgesia multimodal es alta la evidencia y es alta la recomendación para usarlos. Entonces, un poco para sistematizar, los beneficios es que optimizamos el alivio del dolor, que disminuimos los efectos adversos, aprovechamos la sinergia analgésica y hacemos el famoso efecto ahorrador de opioides. El efecto ahorrador de opioides es un término que está muy de moda ahora, que es el efecto ahorrador o el efecto libre de opioides, que en realidad lo que se busca, los opioides son los mejores analgésicos que hay. No hay mejor analgésico que el opioide. El tema es que el opioide tiene un perfil de seguridad que, según el opioide que sea, es frágil. Entonces, nosotros lo que buscamos es bajar el consumo de opioides para mejorar la seguridad y para bajar los efectos adversos, sobre todo, y esto ocurre mucho en el postoperatorio, donde, por ejemplo, los opioides nos dan mucho hilio, entonces los cirujanos no quieren opioides. Digo, no es que no quieran, es que complica la evolución. Entonces, por eso es que siempre buscamos el efecto ahorrador de opioides, no porque el opioide no sea un buen analgésico, sino por sus efectos adversos. Y otra cosa importante es que la analgesia multimodal va a prevenir la sensibilización central. La sensibilización central es el fenómeno fisiopatológico que subyace al dolor crónico. La sensibilización central es cuando esa vía que vimos, tan preciosa, empieza a funcionar mal.
y los cambios empiezan a producir a nivel del sistema nervioso central, y ahí es donde el dolor pasa a volverse una enfermedad. Entonces, por eso es tan importante el hecho de prevenir la sensibilización central. Entonces, cuando hablamos de técnicas regionales, ¿qué es? Bueno, es bloquear los impulsos nerviosos, o sea, apagamos, dormimos, entre comillas, una parte del cuerpo, ¿está? Eso puede ser central, cuando hablamos de los bloqueos en el sistema nervioso central, que sobre todo el peridural y raquídeo, que raquídeo no lo usamos acá porque no tenemos catéteres, pero en el mundo se usa también la analgesia raquídea. Acá usamos peridural porque es el material que tenemos. Lo que hacen es, cuando estamos a nivel central, lo que les dije hoy, inhiben el estímulo a nivel de la médula espinal. O sea, ahí se terminó, llega hasta ahí. De ahí para arriba no sube, no hay más dolor, y eso también conlleva a que bloquea las tres cosas, o sea, bloquea lo motor, lo sensitivo y bloquea lo visceral. Es muy importante porque no vamos a tener el dolor visceral que con los nervios periféricos sí lo tenemos. Está más que probado que proveen una analgesia superior a la vía sistémica, o sea, no hay ningún fármaco por vía sistémica que iguale a la analgesia de las técnicas regionales centrales, del peridural o del raquídeo, porque estamos directamente en el lugar donde el dolor se está transmitiendo. Y hay mucha evidencia que disminuye la morbimortalidad. Esto está puesto como en una bolsa, ¿no? Si vamos a lo hilando fino, algunas cosas se ha visto que sí, en otras que no, pero en términos generales, han disminuido la morbimortalidad de los cuadros de dolor agudo. Entonces, cuando hablamos de bloqueos centrales, lo que les dije hoy es peridural o raquídeo, y cuando hablamos de periférico, hablamos de bloquear nervios, que acá es algo que nosotros en el perioperatorio hacemos mucho, pero también hay catéteres, hay muchos catéteres que se ponen en los nervios periféricos incluso cuando son politraumatizados de miembros, se les deja un catéter puesto, y los bloqueos faciales, que ahora vamos a ver un poquito qué es lo que son. Entonces, bueno, esto de vuelta, volviendo a la guía, hay evidencia para todos tienen alta recomendación de ser usados. Entonces, cuando vamos al tórax, yo les traje este esquema porque me parece el más simple. Si vamos, ¿qué pasa? Nosotros, según donde bloqueemos, va a ser el nombre que va a tener el bloqueo que usemos, ¿no? Y donde dejemos el catéter. Entonces, si vamos al medio, arriba de la espinosa, ahí vamos a ir directamente al espacio peridural, esa es la analgesia peridural. Y de ahí nos vamos corriendo hacia los laterales. Entonces tenemos el retrolaminar, que nosotros usamos poco. Después está el paravertebral, que sería este. Y este sería el vector del espino. Después, para acá son todos periféricos. Nosotros estamos más en el vector de la espina, o sea, el peridural bloqueo central, el vector de la espina un bloqueo facial. Lo que hacemos es inyectar anestésico local ahí, y eso por difusión va al espacio peridural. El paravertebral antes se usaba, el paravertebral tiene un gran riesgo, como ustedes ven ahí, está al lado de la pleura, tiene una alta incidencia de neumotórax, entonces es un bloqueo que aparte técnicamente es mucho más difícil que el elector de la espina, y sí se ha visto que el elector de la espina da el mismo efecto. Después hay otro tipo de bloqueos que son todos más periféricos, pero que pueden usarse. Nosotros no los usamos, pero estos en el mundo, los pacientes llegan politraumatizados en la emergencia y les bloquean los intercostales, se los bloquean los emergencistas, van con el ecógrafo, los buscan, porque son cosas muy, muy sencillas y la calidad analgésica es muy buena. Este es un artículo esto está en la revista Anestesia, que es la revista más importante de la especialidad, que en realidad como que compara todos estos artículos y dice que, bueno, porque todos pelean por no poner más peridurales. Hay una gran pelea de que el peridural deje de ser el gol estándar. ¿Por qué? Lo mismo que los opioides. No porque el peridural es espectacular, pero el peridural tiene, ahora vamos a ver, tiene algunas contraindicaciones y tiene riesgos. O sea, cada vez que a un paciente le ponemos un catéter peridural, lo sometemos a un riesgo que no se lo sometemos poniéndole todos estos bloqueos faciales. Esto tiene los mismos riesgos que darle un intramuscular. Y por eso es que se pelean mucho, y por eso ese artículo dice que la evidencia todavía es poca como para decir que podrían sustituir al peridural, pero en la práctica lo están haciendo. Bueno, entonces, si comparamos el peridural con el ISP, bueno, como les dije, el peridural por ahora es el gol estándar, tanto para trauma abierto como cerrado de tórax. Es el gol estándar cuando hay una cirugía abierta de tórax, todavía sigue siendo. Mejora muchísimo la dinámica respiratoria con todo lo que ello implica en un postoperatorio de tórax. Disminuye los efectos traumoembólicos como todo, disminuye la incidencia de dolor crónico. El tema es que cuando el paciente está anticoagulado, no le podemos dejar puesto un catéter peridural porque tiene riesgo de hacer un hematoma peridural.
con todo lo que ello conlleva. Tenemos también riesgo de infecciones del sistema nervioso central. Cuando hablamos de eso, hablamos de meningitis, hablamos de encefalitis, o sea, complicaciones importantes del sistema nervioso central. El catéter peridural, el riesgo del hematoma, por supuesto, y a veces lo que nosotros hacemos es tunelizarlo, que es hacer un trayecto del catéter que quede por debajo de la piel, porque eso nos permite dejarlo algunos días más. Ahora de eso vamos a hablar igual. Bueno, en cuanto al plano electoral de la espina, es un bloqueo nuevo, reciente, la evidencia todavía se está produciendo. Es un bloqueo superficial, se puede usar en el paciente anticoagulado o antiagregado, le va a quedar un hematoma, pero bueno, nada, el hematoma va a ser superficial, le vamos a pinchar un músculo anticoagulado, pero no es una limitación. De hecho, el ISP se puede poner sin crasis, se puede sacar sin crasis, no interfiere con todo lo que es la anticoagulación. No tenemos riesgo de lesión neurológica porque nosotros no vamos cerca de estructuras nerviosas. Sí tenemos el riesgo de la intoxicación por anestésicos locales, porque para que llegue al espacio, ahora vamos a ver a dónde tiene que llegar el ISP, pero el espacio paravertebral y eventualmente el espacio peridural, hay que usar mucho volumen de anestésico local. Entonces, si hay una migración de ese catéter a un vaso, podemos tener una intoxicación por anestésico local, y eso sí está bueno que todos lo tengamos presente. La otra contra del ISP es que si tenemos una lesión bilateral de tórax, tenemos que poner 2 catéteres. En cambio, con el peridural, uno va para los 2 lados. El ISP hay que poner 2, con 2 bombas, con todo un chirimbolaje. Y lo otro es que en realidad el ISP, hasta ahora lo que se sabe es que funcionaría mejor con bolos que con infusión continua. De cualquier manera, nosotros lo dejamos con infusión continua por un tema práctico, porque nadie va a ir cada 12 horas a hacer un bolo por el catéter. Las veces que lo hemos intentado no nos ha ido bien. Y bueno, es un bloqueo de fácil realización. Eso es para que vean, ese es un set peridural, ese es el catéter, esa es la aguja que usamos para ponerlo, y ese es el catéter, como ustedes ven, tiene marquitas, está marcado, esos son centímetros, y nosotros calculamos a cuántos centímetros encontramos el espacio, y a cuántos centímetros dejamos el catéter, y esto es lo que después vamos a ver cuando lo controlamos, si el catéter no migró o no cambió de lugar. Es un filtro antibacteriano que todos lo tienen. Después es un catéter de nervio periférico que nosotros acá no hay una licitación en el hospital que hace como 3 años estoy reclamando, porque está licitado, pero no logramos que vengan, llegan al Uruguay, pero es muy difícil de conseguirlo. En realidad lo que tiene esto, este sería el catéter que tendríamos que dejar en el ISP, nosotros en el ISP dejamos el otro porque es el que tenemos, porque estos se ponen con una guía metálica, son más rígidos que el peridural, y en realidad se salen menos, si no el peridural puesto en otro lugar se sale muy fácil. Bueno, esto les traje acá para mostrarles, porque esto es del doctor Forero, que fue el que creó el ISP, y él trae acá un video, a ver, ¿se verá? No sé si se verá el video. Ahí. Ah, era qué lindo. Eso fue un torero que se lo llevó puesto el toro, entonces tenía múltiples fracturas, ahí está, salió en el diario, cómo le levantaban en el coso, y ahí le pusieron un ISP al torero, y después sale el torero en otro video agradeciendo y diciendo lo fantástico que está, solo para que lo sepan. Bueno, entonces, por mucho tiempo se pregunta, estuvo la duda por algunos años dónde actuaba el ISP, que era el gran problema que había, a dónde llegaba todo eso y por qué era tan bueno y por qué frente a los otros que habían andaba tan bien. Y bueno, y esto les traje, esto lo hicimos acá, esto nació en el Hospital de Clínica, nosotros generamos la evidencia para mostrar que el bloqueo del plano elector de la espina llega al espacio paravertebral, o sea, sustituye lo que es el bloqueo paravertebral, y eventualmente puede llegar al espacio peridural. Pero la migración al espacio peridural es sumamente inconstante, por eso no es que se pueda equiparar al catéter peridural, pero sí hay muchísimos estudios, sobre todo en lo que son fracturas costales, comparando, aparte ahora sí hay RCT que comparan el ISP con el peridural para fracturas de costilla y son iguales en cuanto a calidad y los riesgos son muchísimos menos. No así cuando hay un componente visceral, porque el bloqueo epidural y por lo tanto visceral del ISP es bastante más inconstante que el peridural, que siempre hay bloqueo visceral. Después, volviendo un poco al peridural, hay muchos estudios que muestran que comparando lo que es la analgesia sistémica con la analgesia peridural, el nivel de la analgesia peridural es mucho mejor
¿tá? Esto mejora. Cuando ellos ahí en ese estudio medían los gases en sangre, que en realidad no hubo tanta diferencia, pero sí había diferencia cuando medían la escala verbal numérica, y sí había diferencia en cuanto a los días de estadía en el CTI, esos eran casi todos politraumatizados torácicos, cuando tenían catéter versus cuando no lo tenían. O sea que creo que los beneficios de la analgesia peridural no hay ninguna duda. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para poner un catéter peridural o un catéter de nervio periférico, lo que sea, hay que tener una estructura que lo soporte. ¿tá? Y en este hospital la tenemos. En este hospital es el único lugar del país donde la tenemos, que es la unidad de dolor agudo del Hospital de Clínicas. Siempre traigo esto porque esta fue la primera publicación que tuvo la unidad. La unidad tiene 19 años y a lo largo de los años ha vivido mejores y peores momentos. Yo ahora la coordino hace 8 años, creo que estamos en un buen momento. Y entonces, yo les quiero contar que esto existe porque sé que mucha gente no sabe ni siquiera que existe y que esto pasa en este hospital, porque si no, manejar técnicas regionales, centrales o periféricas, sin una estructura que le dé soporte a esto, es muy difícil. Entonces, esto pasa acá, en este hospital. En este hospital tenemos pauta de funcionamiento, tenemos protocolos, hacemos actividades con los residentes todos los años. Tenemos desde el año 2022 un registro, una base de datos donde registramos todos los pacientes, todos los catéteres, todas las complicaciones. Y ahí están las personas que este año están encargadas de eso. Son los residentes de primer y segundo año con el soporte nuestro, y esto tiene un organigrama que nos llevó muchos años hacer y que funcione, pero funciona, les juro que funciona. Entonces, lo que hay, sobre todo lo importante, es que en la sala de recuperación posanestésica 24/7/365, ¿está? 24/7/365 y vamos a las 3 de la mañana, a las 4, a las 2, a la hora que sea, a ver catéteres, a ver pacientes que no pueden controlar el dolor, porque la idea es que todos aprendamos justamente entre todos a poder manejar mejor el dolor de los pacientes. Entonces, eso quería que lo supieran. Bueno, en cuanto a el protocolo de analgesia peridural que nosotros tenemos es este, que es un protocolo que fue sacado del hospital de Boston. Hacemos esa receta de cocina, que es con la que bajan, los catéteres peridurales bajan con ese cartel donde está la receta de cómo se hace. El resultado final es que nos queda la bupivacaína del 0,125, el fentanil 5 más mililitros. La infusión siempre va de 8 a 12, eso ustedes la pueden subir o bajar cuando esté en la unidad. Un concepto importante es que cuando está con un catéter peridural, volvemos. Nosotros le pusimos un catéter adentro de su sistema nervioso central, le abrimos una puerta al espacio sagrado del sistema nervioso central, lo expusimos a un riesgo, entonces vamos a sacar el máximo de beneficio de eso. No hay que administrar opioides por otra vía cuando el paciente tiene un catéter puesto. ¿Por qué? Porque aumenta mucho el riesgo de efectos adversos, sobre todo de depresión respiratoria. Pero además, porque si tiene un catéter puesto, vamos a usar el catéter. Entonces, si tenemos dudas si el catéter funciona, nosotros hacemos un bolo de anestésico local, que es la forma de chequear que el catéter funcione, y si el catéter funciona, se sube la infusión. Porque si podemos dar fentanil, espacio peridural, no lo vamos a estar dando intravenoso. O sea, no tiene sentido y estamos exponiendo al paciente a un riesgo inútil. O sea, y está mal aparte. O sea, si hay un catéter puesto, la analgesia va por ese catéter, a menos que le duele otra cosa, ¿no? A veces también pasa, porque también acuérdense que la analgesia del catéter es una analgesia dermatomérica, más o menos son 4 espacios por arriba y por abajo del sitio donde está colocado. O sea, si le duele, no sé, la espalda, a mí me ha pasado que a veces dice, no, tiene dolor, y vas y le duele el cuello porque está torcido. Bueno, no, ahí no le suban la infusión por el catéter. Ahí sí agregamos algo sistémico que no sea opioide. O sea, cuando hay analgesia central con opioides, está prohibido dar opioides por otras vías. Después, bueno, nosotros generalmente lo dejamos 72 horas, porque es el periodo de seguridad, sobre todo para las infecciones. Pero si lo tunelizamos, hacemos un trayecto y el catéter queda por abajo, se puede dejar hasta una semana, y eso después se individualiza. Nosotros hemos tenido pacientes con patología oncológica que han estado meses con catéteres puestos, porque después siempre se evalúa riesgo-beneficio. Pero nosotros en general en 72 horas lo sacamos. También es importante saber que esa respuesta neuroinmunoendocrina del trauma o de la cirugía, que en definitiva es un trauma, dura más o menos 72 horas. Por eso nosotros insistimos mucho en mantener la analgesia por 72 horas, porque capaz que antes de las 72 horas el paciente no tiene el dolor,
pero sí sabemos que todos esos cambios nociceptivos se van a seguir produciendo. Por eso también nosotros a veces peleamos mucho con los cirujanos, no acá, porque acá van a sala con catéter, pero en el sector privado, que dicen, no, pues si no se tiene que quedar en el CTI. Bueno, se tiene que quedar en el CTI por un tema asistencial, pero en realidad, si vamos a poner un catéter y lo vamos a sacar al otro día, prefiero no ponerle el catéter. Porque para el paciente es horrible, porque el paciente está 24 horas en el cielo y vos pues le sacás ese catéter y a las 24 horas lograr calmarle ese dolor que ya supo lo que era no tener dolor, es muy, muy, muy difícil. Entonces, si no está la estructura, bueno, es preferible no poner, porque también ese es otro tema, digo, que uno sepa poner catéteres y todo lo demás, si no hay una estructura asistencial que contenga a ese paciente, vamos por lo sistémico, vamos por otro lado. Bueno, ya termino. Bueno, otra cosa importante, si tenemos un catéter peridural puesto, lo que nos tiene que preocupar es la aparición de efectos adversos graves, ¿tá? Dentro de ellos, el más importante es el hematoma epidural, que eso va a ser, cuando el paciente tenga un bloqueo, lo más grande, el bloqueo motor no reversible, y trastornos esfinterianos, muy fácil, tiene una cola de caballo, ¿no? Y lo otro es un dolor intenso con características radiculares, o sea, en general tiene una ciatalgia importante, y ahí lo que hay que hacer es pedir estudios y una consulta urgente con el neurocirujano. Ojo, bloqueo motor. Bloqueo motor tienen muchísimos pacientes que tienen catéter, tienen parestesia, tienen bloqueo motor, porque le estamos administrando anestesia local. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando el paciente tiene un bloqueo, tiene una parestesia, es cortar la infusión y darle un rato. La bupi en general, 20 minutos, media hora, eso ya empieza a revertir. O sea, no nos asustemos si un paciente con un catéter tiene un bloqueo motor, porque le estamos pasando anestésico local. Lo que tenemos que hacer es suspender y ver qué pasa, a ver si eso revierte o no. Si no revierte, ahí sí nos ponemos un poco nerviosos. Después lo otro, bueno, por supuesto, la infección del neuroeje, como les dije, la meningitis, esto tiene baja incidencia, 1 en 10.000, pero bueno, pasa y tenemos que saber. Y después lo otro, bueno, es que el catéter a veces puede migrar hacia un vaso o puede migrar hacia una raíz, que ustedes a veces van a ver que tienen parestesia de un lado sí, del otro no, entonces ahí nos llaman y nosotros lo que hacemos es retirar el catéter porque se metió para una raíz. Y bueno, lo importante es que si sospechamos que anda algo mal con el catéter, no le inyectemos nada por ahí. Entonces, un poco para terminar, muchas gracias, como para dejarles conceptos grandes, enormes, gigantes, es que la analgesia sistémica, siempre en el dolor agudo, en el dolor traumático o en el dolor postoperatorio, siempre va a ser intravenoso o vía oral. Cuando el paciente retome la vía oral, se puede ir a la vía oral perfecto, o sea, no es la subcutánea ni la intramuscular una vía segura para el dolor agudo. Siempre vamos a usar los no opioides, y si podemos mezclar los AINES con los no AINES, ¿no? AINES con AINES, no, por favor. Después, siempre que hablamos de un plan, tenemos que tener 3 tipos de dosis. Una dosis carga, que en general esa dosis carga o se va a hacer en la emergencia o se va a hacer en el bloc si es un postoperatorio. Una dosis de mantenimiento y una dosis de rescate. Y una dosis vinculada a los incidentes. O sea, si el paciente va a hacer fisioterapia, si le van a cambiar las curaciones, si van a pasar todas esas cosas, le tenemos que hacer una dosis de analgesia antes porque sabemos que le va a doler. Entonces, mejor adelantarnos siempre, ¿no? Después, bueno, es importante no asociar las vías si tenemos, o sea, los opioides por más de una vía. Lo que les dije hoy, si tenemos un catéter peridural, se le hace un bolo anestésico local, se ve si calma y si no se aumenta la infusión. Y siempre tener presente el uso de los coadyuvantes que van a actuar en otros lugares de la vía, ¿está? Como los gabapentinoides en el trauma de tórax, cada vez más se están incluyendo en todos los protocolos como antihiperalgésicos. Los gabapentinoides tienen una importante inhibición del sistema nervioso central que es muy útil para el fenómeno hiperalgésico y sobre todo para prevenir el dolor crónico. Después el uso de psicofármacos y después el uso de fármacos como los alfa-2 agonistas, ¿no? La desmetomidina, la clonidina que nosotros no tenemos, y también el uso de la ketamina. O sea, buscar estrategias de qué otras cosas nos pueden ayudar para poder calmar el dolor de forma multimodal. Bueno, muchas gracias. Espero que se hayan aburrido mucho. ¿Alguna pregunta que tengan? Esperá, ¿cómo paramos de grabar esto? ¿Dónde está el técnico? ¿Se nos durmió? No vení. Estaba medio dormido. Eso yo lo sé. ¿Cómo apagamos esto? No, apagarlo, vamos a poner. Pausar grabación. No, nada, pausura. Ahí, primero. Detener. No, detener porque detener.